¿Cómo están los justificados por el Señor? ¿Bien? Amén. Les voy a invitar a que vayamos a Dios en oración. Padre, estoy delante de ti con temor, porque tu presencia lo merece. Y tu pueblo redimido, tu pueblo llamado por tu gracia, es digno de recibir tu palabra. Que sea tu palabra fluyendo de mis labios. Dirígeme, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, empezamos una serie para este mes. Este mes, la serie se llama En su presencia. Así se conoce esta serie de 4 temas, en su presencia. Y el día de hoy, basado en el pasaje bíblico, se titula el tema de hoy, En presencia de su majestad. Leímos el pasaje bíblico y dice el versículo 1 de Isaías, puede mantener su Biblia abierta para que vaya corroborando conmigo. Y dice Isaías 6, versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso, sublime, sentado en su trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Amados, ¿quién era Usías? ¿Y por qué dice el texto en el año que murió? ¿Por qué murió? ¿Se ha preguntado? Quiero contextualizar un poco este texto. Amados, Usías llegó a ser el rey de Judá. Y este hombre, Dios le permitió tener victorias, ganar batallas. Dios le dio triunfos. Y cuando este hombre, mis amados, llegó a tener esa bendición, que Dios le diera victorias, triunfos, se volvió un hombre lleno de soberbia. La soberbia llegó a su corazón. Y quiero que vean tantito uno de los textos. En 2 de Crónicas lo tenemos aquí. Lea conmigo si gusta. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Siendo rey, usurpó las funciones de los sacerdotes. Hizo a un lado. Se rebeló contra el Señor y forzó a los sacerdotes, porque los sacerdotes se oponían, y él, con la autoridad que tenía, entró al templo. Y, amados, él mismo ofreció holocaustos. Y dice el versículo 19 de 2 de Crónicas: pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. En ese momento, Dios le envió lepra. Y vean ustedes ahora el versículo 21, que también está en la pantalla, y dice: el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. ¿Se da cuenta? El rey Usías, la soberbia le coronó, usurpó las funciones, pero con Dios no se juega. Dios lo castigó hasta morir. Y entonces, amados, Isaías, el profeta, estaba en el templo.
En el templo. Como usted y yo hoy estamos en el templo. El profeta en el templo era su encuentro con Dios. Pero hermanos, ¿por qué Dios se muestra así? Posiblemente Isaías estaba preocupado. ¿Y ahora quién va a reinar? Ya murió Usías. ¿Y ahora quién va a estar al frente? ¿Qué será del pueblo? Posiblemente Isaías estaba angustiado. Estaba lleno de inseguridad. ¿Qué iba a pasar con el pueblo? Porque ya no hay más rey. Pues estando Isaías en el templo, Dios le abre los ojos, Dios le permite tener una visión. Como diciendo Dios, ¿y qué dice el texto? Vuelven a leer conmigo Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, y sus mantos llenaban el templo. Como diciendo Dios a Isaías: Isaías, ¿de qué te preocupas? Si el que reina, si el que gobierna, el que dirige, el soberano, el majestuoso, Él está en control de todas las cosas. Y es así como, hermanos, vemos el primer punto. Dios muestra algo de cómo es Él. Dios le muestra algo a Isaías de cómo es Él. Isaías va a ver algo de cómo es Dios. Amados, Dios siempre se ha dado a conocer. Dios siempre se ha dado a conocer. Y usted y yo tenemos la bendición que Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra bendita. Aquí está. Y bien, ¿cómo vio Dios? ¿Cómo vio Isaías a Dios? Al Señor, al Curios, el Curios, el Señor de señores. Lo vio excelso, sublime. Y dice la versión 60, y sus faldas, o sea, su vestuario, el velo de su vestuario llenaba todo el templo. Dice en la versión NBI, y las orlas de su manto llenaban el templo. ¡Wow! Amados hermanos, Isaías vio a Dios en visión. Dios estaba presente en el templo. Pero lo que a mí me llama la atención es que Dios se deja ver vestido de santidad. Y su santidad cubrió todo el templo. El lugar santo. El lugar de adoración. El lugar consagrado para adorar al Señor estaba lleno de la presencia de Dios mismo. Amados, la Biblia dice que Dios se encuentra en el templo. Dios se encuentra en el templo. La Biblia está lleno de pasajes que tiene un lugar importante en el templo. Aunque Dios es omnipresente, Dios está presente en todas partes. Pero la Biblia especifica que Dios tiene lugar en el templo. Isaías ve entonces a la majestad sublime. ¿Cómo es el Dios que tú y yo adoramos? ¿Cómo es? ¿Será el mismo Dios a quien adoró Isaías? ¿O es otro el Dios tuyo? Es el mismo Dios. Ese Dios majestuoso, sublime, que su santidad llenaba el templo. Ese es el Dios que tú y yo hemos conocido por la palabra santa. Dice el texto que era sublime, excelso y sublime. ¿En dónde estaba sentado?
en el trono. ¿Qué significa? Que Él reina, que Él gobierna, que todo está bajo el control del Señor. Amados, les decía que el templo es un lugar donde Dios se da a conocer. A veces nosotros, amados, le damos poca importancia a este lugar. Nosotros, amados, no nos preparamos para estar en este lugar donde nos encontramos con Dios y Dios se encuentra con nosotros. Nosotros no nos preparamos, sin embargo, amados, Dios tiene un lugar. Dios se encuentra en su templo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Escuche lo que dice Salmos 11:4, lo leo yo y dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Pero dice el texto, Jehová está en su santo templo. Y dice otro texto, mis amados, que usted y yo conocemos, Habacuc 2:20. ¿Sabe cómo dice Habacuc 2:20? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. En la versión NBI dice: en cambio el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Estamos tú y yo en la misma presencia del Señor. ¿Lo cree? Tú y yo en este momento estamos en la misma presencia del Señor. El salmista le pidió a Dios que le concediera estar en el templo. Escuche cómo dice el texto: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender, para reflexionar en su templo. El salmista le dice a Dios, es una oración, le pide a Dios que le conceda todos los días de su vida estar en el templo, porque en el templo es un lugar de encuentro, es un lugar donde tú estás en comunión íntima con el Señor. Amados, pero dice el salmista, para contemplar la hermosura de Jehová. En el templo se contempla lo hermoso de Dios. Isaías contempló en el templo la hermosura, lo sublime, la majestad de Dios. Yo quisiera que tú pudieras comprender que en este lugar contemplamos la hermosura de Dios. Amados, ¿qué pasaría si Dios abriera nuestros ojos? ¿Cuál sería tu experiencia, mi experiencia, si Dios por lo menos por unos segundos nos diera la bendición de abrir nuestros ojos espirituales y ver a Dios? Porque Dios es espíritu, ¿no es cierto? Dios es espíritu y no lo podemos ver físicamente. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero como Dios es espíritu, es necesario que le adoremos. Pero le digo a usted, ¿qué pasaría si Dios nos permitiera ver por unos segundos, tener los ojos espirituales? ¿Cómo sería al Dios que estamos adorando? Amados, pero no es necesario que Dios abra nuestros ojos. ¿O sí? No, para mí no es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios es sublime y majestuoso y Él está presente. No es necesario que Dios abra nuestros ojos. Con que abra nuestro entendimiento, suficiente para saber que tú y yo estamos en este momento ante la majestad.
En segundo lugar, hermanos, en presencia de su majestad, digno de ser adorado. Es digno de ser adorado. ¿Qué dice el versículo 2, mis amados? ¿Tiene su Biblia? Y si no, también, a ver si lo encontramos ahí. Dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Amados, los serafines eran ángeles. Estando también los serafines, no solamente está Isaías, sino que también alrededor del Señor de señores están volando los serafines. Ahí están los servidores del Señor. Y estos también vieron lo sublime, lo majestuoso. ¿Y saben qué pasó con estos ante la santidad y la gloria de Dios? No podían presentarse al Señor descubiertos. No eran dignos estos ángeles de presentarse ante el Señor descubiertos. ¿Por qué le digo descubiertos? Porque el texto dice, ¿qué dice el texto? Que cubrían con 2 alas. ¿Qué cosa cubrían? Su rostro. Su rostro. 2 cosas. En primer lugar, dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Se acuerda usted de un Moisés? Una vez le decía, Dios, Jehová, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Moisés quería ver el rostro de Dios. Y Dios le dijo, Moisés, escóndete en la hendidura y solamente voy a pasar y vas a ver solamente mis espaldas, porque nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Se da cuenta? La segunda cosa, hermanos, que sacamos de esto es que estos ángeles no eran dignos de ver al soberano Señor. Cubrieron sus rostros. Pero ¿qué dice el texto? No solamente dice el texto que con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros, sino que también, ¿qué dice? Con 2 cubrían sus pies. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Protegían sus cuerpos con sus alas. No se sentían dignos de presentarse al Señor así. Ellos se cubrieron con sus mismas alas. Se sentían indignos de ver a Dios. Se sentían indignos de estar ante el majestuoso. Se cubrieron. La pregunta es, ¿cómo tú y yo nos presentamos delante del majestuoso? ¿Cómo nos presentamos? Amados, los ángeles se cubrieron porque no podían estar descubiertos ante el sublime, el majestuoso Rey de Reyes. Sin embargo, nosotros, después de muchos años y por desconocer o desobedecer las Escrituras, nos presentamos ante el Señor como queremos. Nos presentamos ante el Señor como queremos. No tenemos cuidado con nuestra vida. No tenemos cuidado con nuestro vocabulario. No tenemos cuidado con vivir una vida santa y piadosa. Pero también no tenemos cuidado con nuestro vestuario. Una vez en un lugar, un líder, como no le tocaba participar ese día, llegó con camiseta, así. Hermanos amados, tú y yo estamos ante la presencia misma del Señor. Si los ángeles, que eran seres celestiales, no fueron dignos de ver al Señor, sino que cubrieron su rostro y protegieron su cuerpo cubriéndose,
tenemos que tener cuidado, mis amados, cómo vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Qué pasaría? Otra vez repito, si Dios nos permitiera ver al Señor, la presencia del Señor, ¿qué pasaría? ¿Cómo tú y yo responderíamos? Una ocasión, amados hermanos, los que han leído la Biblia en Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 1 narra, él estaba en la isla de Patmos. Y dice la Biblia que él estaba ahí en la isla de Patmos y de repente oyó la voz del Señor como de trompeta. Y dice que le dijo la voz: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Y entonces, mis amados, dice el texto, me volteé para ver la voz del que hablaba conmigo. ¿Y sabe qué dice la Biblia, mis amados? Y dice Juan, cuando le vi, ¿se acuerdan qué dijo? Caí como muerto. Sí, está en Apocalipsis 1:17. Dice Juan, cuando volteé para ver al rostro, para ver al que hablaba conmigo, y cuando le vi, caí como muerto. Hermanos, Juan no pudo soportar la presencia de Dios. Juan no pudo permanecer firme al ver al Señor. Con solo ver al Señor, él se desplomó, no tuvo fuerzas. Y fue el Señor y lo levantó y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Amados, ¿qué pasaría? Repito, si Dios nos permitiera ver por unos segundos, nos diera los ojos espirituales, ¿caeríamos como Juan? ¿O estaríamos indiferentes? ¿Cómo estaríamos? Pero repito, no es necesario que Dios abra nuestros ojos espirituales. La Biblia lo dice, que Él está presente y con eso es suficiente. Amén. Así que los serafines le adoraron con reverencia. Pero también, hermanos, le adoraron cantando. ¿Cómo fue el canto que le adoraban? ¿Qué dice el texto? Le adoraban: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, Isaías y los ángeles, al ver al Dios Todopoderoso, los ángeles no le quedó más que cantar: santo, 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 exaltar, adorar al Señor. El Señor, hermanos, es Dios, es el majestuoso Rey. Él es 3 veces santo. Exaltemos al Señor con nuestras vidas. Exaltemos al Señor con nuestros dones. Exaltemos al Señor con nuestro culto, con nuestra adoración. Exaltemos al Señor con nuestra adoración congregacional, pero también exaltemos al Señor con la forma en que nos presentamos ante Él. Amados, es tiempo que reflexionemos, mis amados. Es tiempo que pensemos en la palabra del Señor y decidamos honrarle como Él se merece. Tercero y último lugar, mis amados, estamos hablando de que estamos en presencia de su majestad. ¿Y qué dice? Debemos reconocernos pecador. ¿Y qué más? Y experimentar su gracia. Hermanos, tú y yo estamos ante la majestad de Dios. Él está aquí hoy. Así como lo vio Isaías, así está presente el Señor.
Y así que debemos reconocernos pecador, pero también experimentar su gracia. ¿Qué dice el versículo 5, mis amados? Isaías se reconoce pecador y dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow, Isaías, mis amados, dice: ay de mí que soy muerto. Hermanos, todos los hombres, después que se llevó la caída del pecado, la caída de la gracia, todos somos pecadores, y la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Isaías se reconoce y dice: ay de mí que soy muerto. ¿Sabe cómo dice la NBI? Escuche cómo dice la NBI. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy hombre de labio impuro y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, Señor Todopoderoso. Pero dice, grité: ay de mí que estoy perdido. Amados, ante un Dios majestuoso, Él se ve como una criatura pecaminosa, una criatura caída, una criatura en el estado de pecado. Él se da cuenta, mis amados hermanos, su condición pecaminosa y que no hay ninguna esperanza para poder alcanzar el grado de santidad que tiene Dios. Imagínense, amados, dice Juan que él cayó como muerto, y dice Isaías que soy hombre muerto. Hermanos, ¿cómo se considera usted? Isaías reconoció su condición pecaminosa, que no era digno de estar ante la presencia misma del Señor. ¿Cómo nos consideramos tú y yo? Él está presente. Está de la misma forma como lo vio Isaías. ¿Cómo te reconoces tú? ¿Cómo nos reconocemos? Yo me reconozco que no soy digno de estar ante su presencia. Pero ¿qué hizo Isaías? Confesó. Isaías no solamente lo reconoció, sino confesó, y dijo Isaías que él estaba habitando en medio de un pueblo de que tenía labios inmundos. Y él estaba confesando su pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia, mis amados? La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Dice Proverbios, mis amados. Proverbios lo está diciendo. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Usted conoce Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis amados, Isaías, ante esa sublime experiencia, no pudo quedarse de pie y no pudo quedarse con un corazón indiferente. Su corazón fue quebrantado, fue tocado, fue humillado y confesó. Y Dios mostró su gracia. Veamos la gracia de Dios. ¿Me acompaña a ver el versículo 6 y 7? ¿Qué dice el 6 y el 7? Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. ¡Wow! El Dios sublime es un Dios de misericordia. El Dios majestuoso que está presente hoy
Es un Dios que quiere perdonarnos, quiere restaurarnos y quiere darnos vida nueva. Y Dios le dice a Isaías: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amados, el carbón encendido significa, ¿para qué sirve el fuego? Para purificar. El fuego sirve para purificar, para quemar las impurezas. Y entonces ese carbón encendido significa que Dios quemó las impurezas en la vida de Isaías. Y mis amados, qué bendición para Isaías. Yo me imagino a Isaías después de esta preciosa experiencia y después de ser perdonado y restaurado por el Señor, se le cayó todo peso y quedó libre. Me imagino a Isaías un profundo amor, porque en el versículo 9, ¿qué dice? Entonces Dios tiene una misión: envíame a mí y yo iré, dice Isaías. ¿Quién no va a servir al Señor ya perdonados? ¿Quién no va a responder al Señor con gozo ya perdonado? Hermanos, Dios mostró su misericordia. Dios nos capacita, hermanos, para tener una vida nueva. Alguien el día de hoy quiere tener un encuentro con el Señor. Recuerda que tú y yo estamos ante la misma presencia del soberano Señor. Es digno de ser adorado, mostrar reverencia, mostrar respeto. Pero también Él quiere transformar nuestras vidas. ¿Habrá alguien hoy? No es necesario que hoy levantes tus manos. No es necesario que digas: aquí estoy. Solo ve al Señor con un corazón sincero y dile como Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Y el Señor te va a decir: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Reconoce que hoy estás en la misma presencia del Señor. Aquí está el Señor. Ven a Él. No te va a dejar en la misma condición. Si tú no tienes una relación con el Señor, no has tenido un encuentro con el Señor, no te vayas de la misma forma en que viniste. Isaías no salió de la misma forma del templo. Isaías salió con una experiencia sublime, perdonado, transformado, con una misión que cumplir. ¿Cómo vas a regresar hoy? Y si ya tuviste la bendición de tener un encuentro con el Señor, recuerda que estás ante la misma presencia del Señor y seguimos siendo pecadores. Vayamos al Señor con nuestro corazón quebrantado. Tú y yo también seremos restaurados y vayamos a cumplir nuestra misión. Todos tenemos cabida en el amor del Señor. Todos tenemos cabida para la gracia del Señor. A todos el Señor nos abraza con su amor para perdonarnos. Amén. Vayamos a nuestras misiones, vayamos a desarrollar nuestros ministerios, vayamos a predicar el Evangelio. Hombres y mujeres transformadas por la gracia del Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra. Tú estás presente de la misma manera como te vio Isaías. De la misma manera estás hoy aquí con nosotros. No hay ninguna diferencia porque tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a presentarnos como los ángeles con reverencia. Ayúdanos a presentarnos con los ángeles con mucho cuidado. Ayúdanos, Señor, por favor, a enseñar a otros, a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a nuestros adolescentes que estamos ante la misma presencia de Dios. Gracias, Padre, por amarnos y por extendernos tu gracia, por restaurarnos. Ayúdanos, Señor. Hoy en tu nombre vamos a cumplir nuestra misión.
Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.